Bien, muy buenas tardes a todos y a todas las personas que hemos acudido y además pues me alegra ver que vamos creciendo poquito a poco. Como decía en estos minutos previos, no se trata en estos seminarios de Odisea Law que vamos a esperar que se vayan consolidando, son una ocasión estupenda para pasar un buen rato y aprender mucho. Y pasar un buen rato, normalmente para juristas, pero estamos bien abiertos, obviamente, para los no juristas, que todos los temas en Odisea pueden interesar interdisciplinariamente. Y hoy tenemos con nosotros pues, a Luis Miguel González de la Garza, que actualmente es profesor doctor de la UNED, que es una persona con la que personalmente pues, me une desde hace ya unos años, pues una amistad y aparte una vinculación académica y profesional que para mí pues, uno puede presumir de contar con ella, y además para el tema que nos va a hablar hoy, pronto hablaremos trae causa en cierto modo, porque una de sus expresiones es un libro que lamentablemente para Luis María pues ha salido un poquito más tarde de lo que queríamos, que es el primer comentario sistemático a la Carta de Derechos Digitales, y toda la parte relativa a los neuroderechos, que es de lo más suculento e interesante que hay en toda la Carta de Derechos Digitales, pues corre a su cargo. Él desde hace ya bastante tiempo, vamos, ya ha sido de las primeras personas que en España se ha dedicado a estas cuestiones, y pues hoy nos va a plantear. Yo ahora en el texto del chat pues pondré el texto de la carta, haré alguna referencia al texto para que él nos va a hacer alguna referencia en la Constitución chilena, que han sido las expresiones del reconocimiento de estos neuroderechos, y después de esta intervención breve, pues ya como iré comentando, pues iremos planteando las reflexiones y dudas que tengamos a bien. La parte posterior, la parte más suculenta e interesante, se la van a perder todos aquellos que no estén ahora, porque esto queda reservado a quienes estamos aquí. Y sin más y sin menos, y agradeciéndote, Luis Miguel, pues una vez más, pues tu disposición a este tema que tanto interés suscita, pues la pantalla es tuya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Quizás querría empezar pues, por el origen del término del neuroderecho. Es un término que se acuña en el año 1991 por Sherrod Taylor, y además se acuña en el marco de los procedimientos judiciales de naturaleza penal. Es decir, lo que se quería saber con ellos, con esta idea, era tener empezar a acuñar una idea jurídica de cómo podían, digamos, controlarse los problemas del acceso por parte de las tecnologías a lo que es el cerebro humano, ¿no? Yendo a lo, como tenemos poco tiempo, y esto para verlo con detalle habría que verlo muy detenidamente, vamos a ver los neuroderechos que se han acuñado de forma moderna. Quizás el autor que más ha trabajado los neuroderechos en Europa es Lenca, que es un autor que debe ser la referencia de lectura obligatoria, quizás mucho más que Rafael Yuste, que es el que está quizás más en los medios de comunicación, pero Lenca y Adorno son autores de referencia, para los juristas me refiero, para los biólogos, para los médicos, etcétera. Pues Rafa Yuste, le llamo Rafa porque tengo amistad con él, él lo que ha hecho es darse cuenta de lo que él está haciendo en el laboratorio, ver los riesgos que representa para la futura sociedad, no para ahora. Es decir, en realidad en estos momentos los neuroderechos son prealertas de lo que se estima que va a suceder en los próximos 15, 20, 25 años. En eso también está de acuerdo Susana Martínez Conde, con quien tengo amistad, que es una neurobióloga norteamericana. Bueno, es española, pero de los que emigraron, que es también directora del Centro SUNY de Investigación Cerebral. Y todos los neurobiólogos calculan que el riesgo, te digo, no está en estos momentos, salvo en investigaciones que se están haciendo en estos momentos, esas son actuales, esas sí que son peligrosas, que está haciendo el ejército norteamericano como de costumbre, es decir, DARPA, la Agencia Norteamericana de Defensa. Si lo hace DARPA, seguramente lo están haciendo los chinos y lo están haciendo la Unión Soviética, seguramente, pero no con la eficacia y con la eficiencia que tienen los americanos y su sistemática, ¿no? Entonces, lo que se han definido una serie de neuroderechos que son los siguientes, básicamente. El primero de ellos sería, digamos, en la cronología, sería el derecho a la libertad cognitiva,
el segundo sería el derecho a la privacidad mental, el tercero el derecho a la integridad mental, el cuarto el derecho a la continuidad psicológica, el quinto el derecho al aumento cognitivo, equitativo y justo, y el sexto sería el derecho a la ausencia de sesgos, lo que es complejo, pero que es importante. Aquí quizás una de las aportaciones de Rafael Yuste, que es la más novedosa o que es quizás su aportación al concepto, es lo que él llama el juramento tecnocrático. El juramento tecnocrático es sería una especie de una subdivisión del juramento hipocrático destinado a no dañar y asegurar a los pacientes, y se trataría de una limitación ética que podría asociarse a una nueva especie de cláusula de conciencia para que los especialistas en estas materias, los tecnólogos que trabajan en este campo, los médicos, puedan oponerse al imperativo categórico que van a imponer las grandes compañías en los grandes laboratorios, y que puedan no investigar sin ser despedidos, ¿no? Esa sería, digamos, la idea de este juramento hipocrático, que digo que es quizás la gran aportación de Rafael Yuste, porque los conceptos, el derecho a la libertad cognitiva, etcétera, eso no es idea de Rafael. Vamos a ver brevemente cuál es el alcance de estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la libertad cognitiva es una noción compleja, que también se la suele conocer como el concepto de autodeterminación mental. Comprende los principios fundamentales e íntimamente relacionados del derecho de la persona por un lado, a utilizar tecnologías emergentes, las que en cada caso haya para determinados problemas de naturaleza cerebral, y la protección de las personas contra el uso coercitivo y sin conocimiento de esas tecnologías, con una serie a través de neuroherramientas, las que llaman los americanos las neurotools, ¿no? El segundo sería el derecho a la privacidad mental, que pues la idea es proteger a los individuos del uso de datos obtenidos durante la medición de su actividad cerebral sin su consentimiento, y prohíbe expresamente cualquier transacción comercial con este tipo de datos. Es muy interesante darse cuenta de una cosa. Cuando yo he tenido contacto, por ejemplo, con Susana Martínez Conde, que está especializada en los movimientos saculares de los ojos, ellos son capaces en su laboratorio, son capaces que en una reunión de Internet, como la que estamos teniendo en estos momentos, si la cámara es de una resolución suficientemente elevada, pueden detectar cualquier enfermedad que tenga una persona de carácter mental, entre ellas Parkinson, digamos, simplemente analizando el movimiento de los ojos retinianos. Claro, eso generalmente, claro, no tenemos una cláusula, por ejemplo, ahora que este tipo de dato se esté produciendo en estos momentos, pero se produce, ¿no? Otro de los derechos que hemos comprendido es el derecho a la integridad mental, ¿no? Aquí serían el problema de las intrusiones, de las futuras intrusiones del cerebro, no solo que pueden ser que violen la privacidad mental de una persona, que también pueden tener un impacto directo en la computación neuronal, es decir, y resultar un daño directo para la persona. Por ejemplo, podemos pensar en un bioimplante cerebral a través de un BCI, en el cual un hacker, por ejemplo, tiene acceso a una información que puede dañar, sí, porque hay que tener en cuenta que estos dispositivos tienen un input y un output, es decir, tienen una salida, pero también una entrada de información. Esa entrada puede dañar electroquímicamente a una región cerebral, o todavía no, porque esto ya estamos muy lejos de ellos. Aquí probablemente estemos a unos 40, 50 años de esa situación, que se puedan cambiar o se puedan inyectar grupos de ideas o pensamientos. Esto que parece así un poco de ciencia ficción es una de las razones por las cuales DARPA ha estudiado mucho el tema de los neuroderechos, que siempre les ha interesado, sobre todo para los militares, poder tratar digamos, los problemas psicológicos postraumáticos. Sabéis que el ejército norteamericano dedica una cantidad enorme de dinero digamos, a temas de psicología y psiquiatría para borrar o intentar, actualmente con medicación, tratar a sus soldados de shocks traumáticos y postraumáticos de combate. Lo que se quiere es poder conocer perfectamente, con las cartografías cerebrales que hay, dónde están las áreas
en las cuales se almacena ese tipo de información traumática y borrarlas. Y borrarlas. Rafa Yuste lo ha hecho ya en pequeños animales, en ratones. Es decir, se hacen unas técnicas que son las técnicas optoelectrónicas, que son capaces de modificar estado de polarización de celular de las dendritas, de grupos importantes de áreas cerebrales donde se sabe que están esas zonas dañadas por una experiencia traumática, y modifican, por ejemplo, a los ratoncitos que han recibido, por ejemplo, una descarga eléctrica, que en condiciones normales tendrían un trauma, al ir hacia un instrumento determinado para tener un feedback, pues les borran la memoria y otra vez el animalito se presenta digamos, a recibir la descarga, porque previamente con técnicas optoelectrónicas han borrado esa información. Esto se quiere también hacer para el personal militar. Y DARPA está trabajando mucho, sobre todo actualmente, con BCI de tipo de integración parecidos al sistema Scentrode. Lo que pasa es que el Scentrode se utiliza para temas médicos, el Scentrode es un BCI que ya se está utilizando para determinadas cuestiones, como por ciertas enfermedades. Otro de los derechos, como sabemos, es el derecho a la continuidad psicológica. Además de la privacidad y la integridad mentales, la percepción que tienen las personas de su propia identidad puede verse amenazada por los usos inadecuados de la neurotecnología emergente. Esto, por ejemplo, sucede con la electroestimulación. Se ha visto, hay varios estudios, si alguien lo quiere, le puedo indicar cuáles son. Hay varios estudios en los cuales se ha visto que con generación de campos electromagnéticos intensos externos, a través de lo que son un conjunto determinado de diademas, unos cascos que hay, que también el casco se puede comprar ya. Es decir, lo que pasa es que nadie podía, me imagino que ninguno de nosotros podemos comprarlos porque tiene un precio de $1 billón aproximadamente, para que os hagáis una idea. Pero se ha visto que con campos electromagnéticos se puede hacer que incluso personas, un experimento fue que con personas de 70 años con déficit de memoria y de atención, creándoles un campo magnético lo suficientemente intenso y adecuado en determinadas áreas donde hay memoria frontoespacial, etcétera, se ha podido lograr que tengan una memorización como una persona de 20 años. El problema es que el efecto dura 50 minutos. Luego se pierde el efecto. Bien, los efectos que cuando las personas dicen que han sido sometidas a este tipo de influencias, el derecho a la continuidad psicológica se detecta en que las personas dicen que no se sienten como son ellas. Se dice que me he sentido como un robot, ese no era yo, he sentido falta de familiaridad conmigo mismo, yo no he sido esa persona. Y eso tiene conexión con este derecho a la continuidad psicológica. Y es que las tecnologías, este tipo de neurotecnologías, no hagan que las personas tengan esa discontinuidad con su forma de ser habitual y de plantearse frente a la vida y de resolver problemas. Hay varios autores que ya han tratado este tema. Es un elemento interesante. Otro de los neuroderechos es el derecho del aumento cognitivo, creativo y justo. Aquí básicamente sería, pues básicamente que las neurotecnologías lleguen al máximo número de personas que realmente lo necesiten. Y no como suele ser habitual, y esto me temo que siempre va a ser un desideratum más que una realidad, por mucho que el derecho lo quiera regular, las personas que tengan mayor capacidad podrán tener acceso digamos, a las tecnologías más punteras en todos los planteamientos. Y en el aumento cognitivo, creativo y justo también, porque se están planteando posibilidades de incrementar capacidades de memorización, de incrementar capacidades. Ahora, por ejemplo, como todos sabéis, se están utilizando drogas como el Ritalin, que se emplean para ciertas patologías para aumentar concentración y memorización en personas que no tienen patologías. Y claro, eso se hace con receta médica, como sabemos, pero en un futuro no muy lejano será posible hacer neuroimplantes con amplificación de memoria o digamos, con menos esfuerzo, poder hacer acciones que para una persona normal estarían fuera de sus capacidades normales. Eso también formaría parte como sabemos, de este conjunto de neuroderechos. Y
por último, hablaríamos del derecho a la ausencia de sesgos, que sería que evitar que las personas sean discriminadas por cualquier factor que pudiera ser un mero pensamiento y que se pueda obtener mediante el uso de neurotecnologías. Claro, cuando una neurotecnología empieza a hacer un análisis cerebral, pueden surgir análisis de muchas, es decir, pueden surgir muchas informaciones realmente que sean negativas para ella. Por ejemplo, el derecho a no declarar, un derecho, como todos sabéis perfectamente, constitucional, si una neurotecnología, a través, por ejemplo, del famoso análisis de la onda P300, que no sería este el caso, porque sería un caso más primitivo, te analiza una serie, digamos, una serie de estados mentales y te ve una serie de características de tu propia naturaleza, eso revelaría información que tú, en condiciones normales, no querrías revelar, pero que sin embargo puede tener utilidad para muchas aplicaciones. Puede tenerla para el Estado, puede tenerlo para empresas, por ejemplo, para hacer su seguro médico, como sería el ejemplo canónico, o otras cuestiones que pueden ser muy peligrosas para una persona. Supongamos que una persona se detecta que tiene una personalidad psicopática. Eso se puede perfectamente ya, con resonancia magnética funcional, determinar si una persona lo es. La diferencia es el grado, pero que lo es se puede determinar. Eso es una información que se podría obtener de forma concurrente con un análisis de una enfermedad determinada, neurológica, que se está estudiando, pero eso se puede obtener. Es como una especie de información que va a surgir del análisis. Y claro, esa información es muy valiosa, es muy peligrosa y es una información que, lógicamente, hay que tenerla muy, muy controlada. Básicamente, eso sería el esquema muy breve de lo que serían los neuroderechos que hasta ahora se han formulado y una muy breve descripción de los mismos. En estos momentos estoy haciendo el artículo que nos comenta Lorenzo del artículo 26 de la Carta de Derechos Digitales, como sabemos no tiene naturaleza vinculante, pero esto lo estoy desarrollando en un libro que espero tenerlo más o menos en unos meses, ya bien desarrollado y sobre todo con los autores que os estoy comentando y sobre todo con muchos de los experimentos que se están haciendo entre el año 21 y 22, que muchos de ellos son asombrosos. Es verdad que estamos todavía lejos de la modificación de los estados mentales, pero cada vez se están comprendiendo mejor, porque se ha visto que los estados mentales son semánticos. Son semánticos. Una cosa muy interesante que ya había estudiado hace algún tiempo un filósofo que es poco conocido, bueno, es poco conocido en general, pero en filosofía del lenguaje y de la mente es una persona que tenía que tenía y tiene, porque todavía está vivo. Tuve relación con él hará un año y medio más o menos, hablando sobre estos temas, que es John Searle, de la Universidad de Berkeley. John Searle está muy bien orientado en este sentido. Y las teorías de John Searle son concurrentes con lo que estamos averiguando del cerebro. Lo que pasa es que John Searle lo ha hecho desde el punto de vista de la filosofía, de la mente, y se está corroborando el análisis de Searle con lo que nos están dando los datos de cartografía cerebral de lo que estamos viendo en la biología del cerebro, ¿no? Que por eso es tan interesante este autor. Entre ellos, por ejemplo, para el tema del libre albedrío, que se está viendo recientemente, que también tiene conexión con los nuevos derechos, que el libre albedrío, desgraciadamente, no existe. Es decir, hay el famoso gap de los 3 milisegundos, y es que cuando somos conscientes de que hemos tomado una decisión determinada, el cerebro la ha tomado 3 milisegundos antes que nosotros. Eso también formaría parte un poco, por así decirlo, de los nuevos derechos. Como veréis, el tema es un tema de una riqueza enorme, es decir, tiene una cantidad de derivadas posibles y de temas de análisis muy grandes. Y merecen debate, crítica, análisis, etcétera, ¿no? Entre nosotros, como le decía anteriormente a Lorenzo, ha habido un buen analista, que ha sido Rafael de Asís, que ha hecho una buena crítica a los derechos. Yo pienso que no está bien fundada en algunos temas, porque Rafael hace un análisis de segunda mano de otros autores que también nos traslada la crítica, pero un poco desconectada de la evidencia científica. Es decir, no ha visto o no ha estudiado, me temo, estudios científicos de casos.
Y entonces eso te desconecta un poco. Nos volvemos un poco al mundo jurídico. Pensamos que con los instrumentos que tenemos en las cartas de derechos universales es suficiente, y yo soy de la opinión de que hace falta algo más específico para lo que es y va a ser en el futuro un riesgo potencial muy importante. Yo creo que más o menos me he pasado de los 15 minutos que habíamos acordado, perdón. Muchísimas gracias, Luis. Vamos, los 15 minutos se nos han pasado volando porque, aunque yo, por suerte, pues sí que te he leído y conozco tus planteamientos, pero vamos, no manejo el tema como lo manejas tú, y además exponerlo con esta sencillez, pues te lo agradezco especialmente. Yo, de hecho, te iba a hacer una pregunta antes de ya emplazar y abrir a las preguntas y debates, que era tu posicionamiento. Y casi te la hago antes de que empezamos el debate, pero prácticamente has concluido con ello, porque nos has descrito lo que son estos neuroderechos, pero sobre todo la pregunta para empezar ya a hablar es el planteamiento de si realmente hay una necesidad de un reconocimiento. Y yo aquí creo que, y lo vamos a plantear en el debate, es muy importante distinguir a un nivel constitucional o sobre todo de planteamiento de resortes y apuntalar garantías específicas, que yo ahí sí que sería posiblemente, creo que es más fácil de convencer que hay aspectos que constitucionalmente no están tan claros y sobre todo, ¿cuál sería? La pregunta es, antes de acabar tu primera exposición, y saludar a tu perro que se asoma por la ventana, que lo hemos podido seguir en algunos momentos. Pero básicamente, si crees que es realmente oportuno una regulación, si es necesario, si es ya el momento, y tu posicionamiento, aunque sea genérico, de la Carta de Derechos Digitales, y con ello pues luego ya empezamos el debate. No he parado de grabar. Bien, bueno, con respecto a la Carta de Derechos Digitales, me parece que el legislador ha tenido una idea apropiada y buena. Es decir, es correcto y lo veo bien que ya se empiece a trabajar sobre ello. El riesgo está ahí. El riesgo está ahí. Y el riesgo, es que cuando yo pienso en el riesgo, pienso en quiénes van a ser los potenciales generadores de ese riesgo. Estos van a ser los laboratorios y los estados, los de costumbre, ¿no? Es decir, los fabricantes de BCIs, los fabricantes de prótesis y los que se puedan hacer con ese tipo de información de muy alta tecnología. Por ejemplo, en España pues no tenemos ese problema porque nosotros no la tenemos. Y estamos lejos de tenerla. Nosotros, desgraciadamente, como en tantas cosas, tenemos una tecnología muy básica en estos temas, pero los países que están en punta, como los Estados Unidos, nos llevan una ventaja más o menos en esto, a España, por ejemplo, de unos 15-20 años, que es mucho. Es mucho. Entonces, yo pienso que a nivel europeo empecemos ya a tener, digamos, conciencia de estos problemas. Es muy importante que nuestra Carta de Derechos Digitales lo haya incorporado en el artículo 26, me parece también una buena idea, y el legislador ha estado ágil, ha estado rápido. El hecho de que Chile lo haya incorporado a su Carta Constitucional me parece también una buena idea. El problema es que allí no va a valer para nada. Es decir, no va a salir para nada porque Chile es un país subdesarrollado, que lo han tenido, pues han hecho, como sabéis, en el capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, en el artículo 19, incorporan, como sabemos, esta modificación. Dice que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas, está muy bien, se llevará a cabo con respecto a la vida y la integridad física y psíquica, la ley regulará los requisitos y se protegerá, digamos, resguardar especialmente la actividad cerebral. Bien, eso está muy bien, eso es una buena idea, pero ahí evidentemente de Chile no van a venir los problemas y los riesgos, porque tampoco tienen tecnología para ese tipo de cuestiones. Por eso yo pienso que vaya en cartas individuales está muy bien, pero creo que es empezar la casa mal, por esto inadecuado. Esto yo creo que la sede normativa adecuada es un tratado internacional, que es lo que se está haciendo en este momento. Es decir, actualmente se está trabajando a nivel de la UNESCO para que se reconozca algún tipo de texto con estos neuroderechos, o alguno más o alguno menos, pero que sea de carácter internacional. Y yo creo que esa es la perspectiva correcta. Que luego los países lo adoptan internamente, puede ser una buena práctica, pero yo creo que la respuesta internacional es la correcta, esa, de mi perspectiva. Pues muchísimas gracias. Yo adelanto, y con esto pues para empezar también las intervenciones, pero sí que yo creo a nivel constitucional
pues la tendencia, me imagino, no he leído a Rafael Lasís, pero habiéndote oído, pues sí que me lo voy a leer, pero la inercia que tenemos algunos, que nos recelamos a veces del esnovismo de introducir nuevos derechos, porque sí, porque además con esto pues uno se gana muchas citas o se gana que lo mencionen como a Chile, que en verdad no ha hecho nada y su regulación no dice nada, porque remite a otros derechos ya existentes. Entonces, claro, uno piensa en libertad, pues la libertad constitucionalmente viene a estar reconocida, aunque quizás se pueda fortalecer en algunos elementos. Cuando se habla de esa privacidad mental, no hay que identificarla directamente con la normativa de protección de datos, pero es que hoy por hoy la normativa de protección de datos cubre mucho de lo que creo que se llama privacidad mental. Yo ahí ya, bueno, luego te adelantaré, pero sí que creo que has hecho referencia al negocio con los datos y quizá ahí podría tener sentido prohibiciones de que con el consentimiento de las personas, o sea, teniendo el consentimiento explícito de las personas, se pueda hacer negocio con los datos de su cerebro. Creo que ahí sí que tiene mucho sentido una prohibición específica con limitaciones específicas. Lo que señalas de la llamada integridad mental, pues en muy buena medida creo que estaría protegida por la integridad física y psíquica, ya que con sus desarrollos. El tema de los sesgos, ahora lo hablamos, pero sí que cuando has señalado los sesgos, sobre todo la Carta de Derechos Digitales en otro artículo sí que intenta garantizar el acceso o lo que se llamaría la democratización de estas tecnologías, y ahí creo que sí que puede ser, y sobre todo relacionado con lo que está súper de moda de posthumanismo, transhumanismo, etcétera, y que ahí sí que creo que garantías, porque esto sí que es una realidad muy cercana, garantías de igualdad sí que van a ser necesarias si no están reguladas porque sí en la Constitución. Pero bueno, serían muchos los temas que seguro van a hacer referencia, y no olvidemos que el reglamento de inteligencia artificial sí que va a tener incidencia en los productos médicos que utilicen, como muchas de las tecnologías, inteligencia artificial, y van a garantizar pues, la seguridad, por ejemplo, la seguridad y la robustez, pues en muy buena medida van a empalmar, van a entroncar con esa privacidad mental, con esa evitación del sesgo, porque claro, si se introducen malos... pero me refiero, era un poco la reflexión general de que sí que hay, ya no a nivel constitucional, pero futura normativa, y probablemente la legislación sanitaria vigente pues cubra no pocos aspectos. Pero bueno, ya he hablado yo muchísimo más y ahora voy a dejar poco más, cierro la reunión, porque lo que quiero es buscar el botoncito de detener la grabación y no